Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn e Instagram. Y he hecho y en el canal de YouTube mío, donde hago publicaciones o presentaciones de mis publicaciones, audiolibros de novela histórica que tenía inéditos, hago también reseñas de obras de grandísimos autores como Benito Pérez Galdós, La desheredada o El jugador de Fedor Dostoyevsky, entre otras. Y ahora he abierto un canal en YouTube en el cual hay una serie de la Biblia y de la palabra de Dios y los grandes profetas de Israel, ¿no? Empezando por Cristo y después, por ejemplo, Noé, Enoc, Moisés, Abraham, Daniel, que ya los tengo subidos a mi canal de YouTube y podéis ver. Entonces, hoy vamos a hablar de un gran profeta del pueblo de Israel llamado Jeremías, el de las Lamentaciones. Jeremías es un profeta que es muy importante, uno de los llamados profetas mayores, porque bueno, hay mucha palabra de él en la Biblia, del profeta Jeremías. Y Jeremías era muy joven cuando empezó él a predicar. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien le ocurrió la palabra de Jehová los días de Josías, hijo de Amón, el rey de Judá, en el año 13 de reinar él. Bueno, y esta siguió ocurriendo los días de Joaquim, hijo de Josías, el rey de Judá, hasta la terminación del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, el rey de Judá, hasta que Jerusalén se fue al destierro en el mes quinto. Entonces, aquí es cuando Jeremías recibe la palabra del Señor, como le pasó a Samuel, y contesta. Pero también dice un poco lo que dijo Moisés. Eran personas que conocían sus limitaciones. Y dijo al Señor: ¡ay, oh Señor soberano Jehová! Mira que realmente no sé hablar, pues solo soy un muchacho. Y Jehová pasó a decirme: no digas solo soy un muchacho, antes bien, a todos aquellos a quienes te envíe debes ir, y todo lo que yo te mande debes hablar. No tengas miedo a causa de sus rostros, porque yo estoy contigo para librarte. Es la expresión de Jehová. En esto Jehová alargó la mano e hizo que ésta me tocara la boca. Entonces me dijo Jehová: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Ve, te he comisionado este día para estar sobre las naciones y sobre los reinos, para desarraigar y para demoler, y para destruir y para derruir, para edificar y para plantar. Bueno, esto es el diálogo que el profeta Jeremías sostiene con Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, con Dios, cuando Dios le llama, como hizo con otros profetas, como Samuel o como Moisés. Jeremías le toca vivir una época muy triste de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que había sido dividido ya en dos reinos, a la muerte de Salomón, cuando reinaba su hijo Roboam, que fue muy mal rey, pues se dividió en dos, la parte de arriba Israel y la parte de abajo Judá, 10 tribus arriba y 2 abajo, las dos últimas que eran las de José y las de Benjamín. Entonces, ya he hablado del profeta y rey, más que profeta rey, porque también profetizó la palabra de Dios y fue un rey muy fiel, el famoso rey Ezequías, ¿no?, que es de la época de Isaías, y cómo Dios hace un extraordinario milagro para salvar a su pueblo de la invasión de Sennacherib, los asirios, que habían tomado otras ciudades como Laquis, que estaban alrededor de Jerusalén, ¿no?, la capital de Israel. Entonces, o la capital del sur de Israel, pero bueno, una de las
ciudad, por no decir la más importante. Entonces, en ese instante, en ese momento, en ese tiempo, gracias a la fidelidad y al fervor que tiene el rey Ezequías, se salva Israel, se salva Judá, el sur de Israel. Pero no quiere decirse que unos años más tarde, y muerto el rey Josías, que había sido un descendiente, un nieto del rey Ezequías, y que también era un rey muy justo y muy piadoso, la gente volvió a las andadas, Israel volvió a olvidarse de Dios, y entonces es cuando Dios levanta a estos voceros, que son entre ellos Jeremías, aunque estaba también Habacuc y Ezequiel después. Jeremías ve un pueblo completamente idólatra, pagano, que ya no se acordaba para nada de Dios, y esto hace que monte en cólera y que vaya pregonando la palabra de Dios, a pesar de que la gente no le hacía ningún caso. Y él va haciendo las famosas lamentaciones, está avisando de que llegará un momento que el pueblo de Israel será destruido y deportado como esclavo. Y le dice al rey Sedequías, que es el último rey de Israel, le dice, antes de que venga Jesucristo, el verdadero rey, le dice que se allane, que no se rebele contra Babilonia, en este caso contra Nabucodonosor, porque le va a ir muy mal y Nabucodonosor va a destruir la ciudad y le va a llevar como esclavo. Y esto, claro, el rey Sedequías pues no lo puede admitir, no lo puede aguantar. ¿Y qué es lo que hace? Todo lo contrario de lo que le dijo Jeremías. Muchas veces Jeremías fue encarcelado, su palabra completamente olvidada, sufrió muchísimo, porque evidentemente esto pues no le gustaba al pueblo. Salió incluso un falso profeta que preconizaba que todo iba a ser muy bonito. En cambio, Jeremías siguió siéndole fiel a Dios, cuando ya prácticamente la mayor parte del pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. Entonces Jeremías no se cansa de estar detrás y venga y intentando por todos los medios, a pesar de que el pueblo se ríe, como le pasó a Noé. Y va diciendo una serie de palabras que son muy trascendentales, pero el pueblo y el rey, que no es el rey Josías ni tampoco el rey Ezequías, no hacen nada de caso de lo que va a ocurrir. Y sin embargo, Jeremías les dice exactamente lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Y también aquí Jeremías habla del Mesías, porque dice, mira, vienen días, es la presión de Jehová, y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no uno como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo los poseía como dueño marital, en la expresión de Jehová. Porque este es el pacto que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días, la expresión de Jehová, ciertamente pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré, y ciertamente llegará a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Entonces aquí está hablando de la figura de Jesucristo, ¿no? El Mesías prometido, que este es el que, de alguna manera, va a ser dado al pueblo para rescatarles, y va a ser el verdadero Rey celestial. El rey Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, empieza a hacer una serie de pactos con Egipto y otros pueblos, porque el rey de Babilonia se marcha y deja que sea Sedequías el rey. En eso no se opone, siempre y cuando no se rebele y le pague los tributos. Pero claro, él no quiere pagar tributos, y entonces cuando vuelve el rey Nabucodonosor, vienen a Jerusalén y empiezan a ponerle sitio. Entonces, claro, empiezan a darse cuenta de que es posible que las palabras de Jeremías pudieran ser ciertas, ¿no? Y en vez de haber hecho caso a Jeremías, al profeta de Dios,
pues el rey Sedequías no hizo más que caso de su propia sabiduría, ¿no? Y no se dio cuenta de que Dios estaba muy enojado contra el pueblo de Israel y que no quería ya nada con ellos. En el capítulo 51, el versículo 1 y 2 de Jeremías dice: esto es lo que ha dicho Jehová: aquí voy a suscitar contra Babilonia y contra los habitantes de Lec Camai un viento arruinador, y de veras enviaré a Babilonia aventadores que ciertamente la aventarán y que harán vacía su tierra, porque realmente resultarán estar en contra de ella por todos los lados en el día de la calamidad. Así es que Dios, ya va avisando de lo que va a pasar. Las lamentaciones, pues, de Jeremías no son más que un cántico lamentable de lo que va a ocurrir, ¿no? De las desgracias que van a ocurrir. Y eso se les quedó a los judíos, que evidentemente no creían en Cristo, y está en el Muro de las Lamentaciones famoso, que está en Israel, está en Jerusalén, y que está justo al lado de la mezquita de Omán, que es aquella mezquita, bueno, pues que los árabes construyeron encima del que dicen el templo de Salomón, y que, claro, es el único baluarte que les queda que es verdaderamente hebreo, porque claro, Israel se dividió después de la muerte de Jesucristo y ya se convirtió en un país, bueno, pues invadido por los árabes, musulmanes, y allí crearon la mezquita de Omán. Esto es cuando ya, estamos hablando ya del siglo VII, VIII, cuando ya ha venido Mahoma, ¿no? El profeta del Islam. Entonces, sí que es verdad que a través del hijo de Abraham, Ismael, sí que hay muchas coincidencias o afinidades entre la religión judía y la religión islámica, porque comparten muchos profetas, sobre todo el padre de la fe, que es Abraham, y del cual surgirá el pueblo de Israel, evidentemente, las 12 tribus, pero también es verdad que hay muchas diferencias, ¿no? Y hubo mucha lucha entre ellos, mucha guerra. Entonces, todo esto ya lo dijo Dios, ¿no? Pero Jeremías se salva, se marcha a Egipto cuando viene Nabucodonosor. Hay una película muy bonita que habla de Jeremías. Alguna cosa hay que no es muy correcta, pero sí que es cierto que cumple bastante con la palabra de Dios y el libro de Jeremías. Y entonces, en la escena última, cuando Jeremías sale de la ciudad de Babilonia, que ya ha sido arrasada y hechos esclavos sus habitantes, y allí sale también Daniel y sus compañeros, y Ezequiel, y Jeremías es perdonado la vida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, porque había hablado de él y había dicho que, bueno, pues que se rindieran a la fuerza de Babilonia. Y por eso se dice, al menos en la película, bueno, se dice que Jeremías sobrevivió, ¿no? Y se salvó. Y es cierto que fue uno de los pocos que se salvó a este caos y a esta desgracia. Entonces me ha parecido importante sacar al gran profeta Jeremías, porque era un hombre justo, temeroso de Dios, que hizo todo lo posible por salvar a su pueblo, a pesar de las befas, de las burlas que tuvo que aguantar, que no le importó estar en el calabozo, estar mal, incluso medio torturado, y sin embargo servir a Dios, que es lo que él quería, ¿no? Y lamentarse de que, bueno, de que hubiera pasado todas estas circunstancias, porque el rey de Israel, en vez de haber hecho caso a las palabras de Jeremías, que eran las palabras de Dios, porque es como si Dios mismo le hablase, todo lo contrario, hizo su voluntad, cosa que no debemos hacer nunca, seguir la sabiduría del mundo y acabar como acabó, que no solamente acabó como esclavo con sus hijos muertos, sino que además acabó hasta ciego, ¿no? Por lo tanto, le vino toda la desgracia que le había advertido Jeremías, porque él no quería que ocurrieran estas cosas, a pesar de que sabía que Dios estaba ya harto y quería, pues, que hubiera un castigo, un escarmiento a este pueblo rebelde que no quería nada con él y con sus mandatos, porque sabía
que eso le iba a ser en un perjuicio grande. Pero siempre el Señor, con su misericordia, provee la vía de escape. Y ahí está Daniel y sus compañeros, que van a ser tan beneficiosos para el pueblo de Israel y van a ser la verdadera salvación de este pueblo.